Amados, les agradezco la oración de muchos de ustedes. El fin de semana el fin de semana pasado fue un fin de semana un poco triste. La bebé de acogida que acogimos a los 2 meses, que ahora tiene 7 meses, ustedes saben, la hospitalizaron, cayó en la UCI en ventilador mecánico y ha estado 10 días en ventilador mecánico hasta el día de ayer, donde ya pasó a ventilación externa. Yo sé que algunos de ustedes no sabían, pero muchos de ustedes sí, y estuvieron orando, estuvieron preguntando. Por eso les agradezco. Veo que hay una mejoría y estamos ya bastante mejor. Así que es un gusto poder estar acá otra vez con ustedes y predicar la palabra. La palabra que estamos estudiando en 2 Corintios, capítulo 3. Hoy día vamos a leer del versículo 6, repasar cortito porque esto ya lo vieron Luis Miguel y Carlos, pero para entender la idea del versículo 6 vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 6. Ya vamos a intentar avanzar un capítulo completo. Y antes de leer, un repaso de lo que hemos visto estas últimas semanas. En torno al año 1500 a.C. pasó algo increíble. Algo que la verdad nadie había pensado ni imaginado. Es que el creador de todas las cosas, decidió aparecerse ante todo un pueblo. Eso era algo inusitado y nunca más ocurrió tampoco de esa manera. Decidió juntar a un pueblo a las faldas de una montaña, descender sobre esa montaña y darle leyes escritas con su propio dedo. Tal vez tú has escuchado la historia antes y te parece normal, pero no es normal. Es algo increíble, es impensado. Nunca antes ni nunca después sucedió algo así. ¿Y a quién escogió Dios para hacer algo tan glorioso, un pueblo juntar ahí? Resulta que no juntó a los gringos, a los chinos, a los rusos, a los romanos, a los mayas, a grandes culturas, no. Juntó a un pueblo esclavo que no tenía ni tierra. ¿Y por qué los escogió a ellos? Para que no pensaran que ese honor se debía a ellos. Aunque lamentablemente la carne humana, en su ego, ¿qué pasó con ellos? Después pensaron que ese honor se debía a ellos. O tal vez lo piensan hasta el día de hoy. El tema es que la revelación de esa ley fue con gran gloria. Fue súper glorioso. Cuando uno lee ese texto en Éxodo, uno ve que había fuego, había humo, había trompetas. Dios habló con voz de trueno y el pueblo estaba asustadísimo. La gloria era grande. A tal punto estaban asustados que mandaron a Moisés y le dijeron: ¿sabes qué? Anda tú mejor. Cuando descendió 40 días después del monte, su cara brillaba, dicen. Y brillaba tanto que el pueblo tenía miedo, y como tenía miedo, él se puso un velo. Eventualmente, con el pasar de los días, de las semanas o de los meses, ese brillo desapareció. El humo de la montaña se calmó, el fuego se apagó, el sonido. Y lo único que quedaron fueron 2 tablas de piedra, como testimonio de que Dios había estado ahí y que escribió con su dedo los 10 mandamientos. Escribió solo 10 mandamientos. No suena mucho. No suena muy complejo. 10. Esa era la ley que entregó. Suena incluso como un alto honor era haber recibido esas leyes escritas por el mismísimo dedo de Dios. Imagínense. ¿Qué pueblo ha vivido de eso? Imagínense que acá en Chile aparezca Dios, no sé, en la campana y estemos todos ahí y te pase 10 mandamientos. Es un honor. Pero resulta que esas 10 leyes fueron mortíferas porque no la lograron cumplir ni una sola. La letra es buena, pero mató. Era un espejo cristalino, puro, como decía Luis Miguel hace 2 semanas atrás, pero cuyo único fin no era cambiar algo, sino que mostrar simplemente lo sucio que está el ser humano. Por eso el texto dice: la letra mata. La letra es buena, es santa, pero mata. Mató en esa época y sigue matando el día de hoy, pues todo ser humano muere. ¿Y por qué muere todo ser humano? Por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria del Señor. Tal vez tú dices: hoy día mueren por enfermedades. Sí, es verdad. Pero si el ser humano no pecara, Dios lo sanaría, porque hay un dictamen de vida para el ser humano. Es que si tú obedeces, vives. Ese es el dictamen de vida. Pero todos desobedecemos, así que todos morimos, hasta el día de hoy. Hay una realidad espiritual detrás de la realidad biológica. La ley
sigue matando el día de hoy. El pacto de obediencia, el pacto de obras que ningún ser humano cumple. Por cuanto todos pecamos, todos morimos. La letra, la ley, sigue matando hasta el día de hoy. Ahora bien, versículo 7, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, lo que les acabo de contar, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, una gloria que se desvanecía, dice el texto, ¿cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Si eso que ocurrió en ese momento fue tan glorioso, fue tan potente, fue tan grande, ese ministerio de la ley fue glorioso con trompetas, con fuego, con humo, terremoto, el rostro de Moisés brillando, pero llevó a muerte. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué entregaría a Dios algo así? Porque Él tenía un plan. Él tenía pensado un segundo ministerio. El primer ministerio indicaría al segundo. El primer ministerio nos mostraría que necesitamos de un segundo ministerio. Y ese segundo ministerio, dice, es el del Espíritu. El del Espíritu, dice. La obra del Espíritu en los corazones de sus hijos redimidos. Es el ministerio del Espíritu. El darnos cuenta que si la ley está afuera no la vamos a cumplir, a menos que la ley esté adentro. Y ese es el ministerio del Espíritu. Poner la ley en los corazones. Así que dice el versículo 9, dame el siguiente. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, ese ministerio de Moisés, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, el de Cristo Jesús. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, la ley de Moisés, mucho más es con gloria lo que permanece. ¿Qué permanece? Jesucristo, mis queridos. Como dijo el Carlos el domingo pasado, las estrellas brillan con gloria en la noche. Pero cuando sale el sol, esa gloria se desvanece. Es nada comparado con el brillo del sol. Asimismo, la ley brilló en la oscuridad del Antiguo Testamento. Pero una vez que salió el sol de justicia, ya las estrellas ya no tenían la gloria. Tenían la gloria, pero ya no se comparaba a la gloria de Cristo. Nuestro sol de justicia. Ese sol es una gloria que permanece para siempre. Ese es el nuevo pacto en Él. El ministerio del Espíritu en los corazones regenerados tiene un brillo eterno, un peso de gloria eterno, dirá más adelante Pablo. El rostro de Moisés, con el pasar de los días y semanas, ese brillo fue disminuyendo. Pero el rostro de los escogidos brillará como las estrellas del cielo por la eternidad, dice Daniel 12. Versículo 12, por tanto, dice, teniendo por tanto tal esperanza. Teniendo tal esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de gloria eterna, esa esperanza que no pasa, ¿no es cierto? De luz brillante de día por la eternidad. Dice, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Moisés se puso un velo porque la gente lo miraba brillar, tenía miedo y al mismo tiempo adoración. De alguna forma, cuando la gente miraba a Moisés, quitaba la mirada de Dios. Y Moisés no quería eso. Él quería que miraran al Señor. Aparte que la gloria, el brillo que él traía era solo un reflejo de Dios, por tanto iba a desvanecer. Se puso un velo para que la gente no fijara la vista en él, en esa gloria pasajera que había de desvanecerse. Porque el objetivo de la ley no era la ley, sino indicar a Cristo. El Antiguo Testamento indica al Nuevo. El objetivo del Antiguo Testamento no era el Antiguo Testamento, sino indicar la necesidad que tenemos de un Mesías, de un Salvador. El objetivo del espejo era mostrarnos que estamos sucios y necesitamos que alguien nos limpie. Moisés se puso un velo para que Israel no fijara su vista en esa gloria pasajera, para que no adorara a Moisés, a la ley de Moisés, sino en Dios mismo, a quien debían amar por sobre todas las cosas. Ese era el primer mandamiento. Pero lamentablemente no hicieron así, sino que adoraron a la ley antes que al dador de la ley. Esa es nuestra tendencia religiosa. Y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos adoran la ley de Moisés antes de adorar a Jehová, que es Jesucristo.
Como dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Pues solo en Cristo es quitado ese velo. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Es triste eso. Hasta el día de hoy. En los judíos aún está puesto el velo. No ven a Jesús, ven la ley. Incluso adoran la ley. ¿Se acuerdan los fariseos? Adoraban la ley. Y Jesús les decía, qué bueno que se la saben de memoria, pero la ley habla de mí. Y no lo lograron ver. Está el velo puesto. Ahora, ojo, porque asimismo hay un velo puesto en millones de personas que se dicen ser cristianas. Se dicen ser cristianas, pero que adoran a la religión antes que a Dios. Que adoran a la institución humana antes que a Jesús. Que incluso adoran a la Biblia antes que al Espíritu Santo, inspirador de la Biblia. Y esto es un tema bien sutil, porque tal vez se saben la Biblia de memoria y viven todo el día en la iglesia activando, pero no tienen una relación íntima con Jesús. Y eso es muy distinto, mis queridos. No le aman y por tanto no cumplen la ley, están condenados a muerte. Aunque vayan a la iglesia, aunque se sepan la Biblia. ¿Es esa tu condición? Creyente de toda la vida, crecido en familia cristiana, has activado en muchas iglesias, te sabes todas las historias bíblicas, pero tu relación personal con Jesucristo prácticamente no existe. Mala señal. No te engañes. Porque el texto continúa, dice, porque cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Cuando alguien viene al Señor, dice el texto, el velo es quitado. El velo cubre, el velo no te deja ver. Moisés colocó un velo sobre su rostro porque quería que el pueblo no fijara su mirada en él, ¿sí? En esa gloria pasajera, sino que en otra gloria que es imperecedera, la gloria de Cristo. Todo ser humano tiene un velo sobre su corazón. Un velo ocasionado por el pecado, por nuestro egocentrismo, que no nos deja ver la gloria de Dios. Pero donde está el Espíritu de Jesús hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de esa ceguera. Te quita el velo, dice. Te quita el velo. Si está el Espíritu, te quita el velo. Y cuando el velo es quitado, tú logras ver. ¿Qué es lo que logras ver? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplamos como un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Ustedes recordarán algún versículo que dice cuál es la sección más brillante de la gloria de Dios? ¿Cuál es el brillo de la gloria de Dios? Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando el velo es quitado, logramos ver a Jesús. Logramos ver a Jesús. La ley de Moisés solo era un espejo que te mostraba, pero no te transformaba. Jesucristo, el verbo de Dios, Él es el Logos. Él es la palabra, no solo escrita, Él es la palabra encarnada. La palabra escrita solo te mostraba, la palabra encarnada te muestra y te cambia. Te muestra y te cambia. Es otro nivel de gloria. Por eso dice ahí que con el rostro descubierto, contemplando como en el espejo la gloria del Señor, que es Cristo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Cuando tú logras ver a Jesús, tú eres transformado de acuerdo a cómo es Jesús. Como por el Señor, por el Espíritu.
Donde está el Espíritu, el velo es quitado, los corazones son transformados. Donde está el ministerio glorioso del Espíritu hay libertad. Pero no solo podemos contemplar ahora, ¿no es cierto? Como pasaba antes, que podían contemplar pero no eran transformados. Ahora contemplamos y somos transformados. Porque ya no contemplamos dos tablas de piedra, contemplamos el rostro de Cristo. Y al contemplar el rostro de Cristo tú eres transformado, transformada. Es el ministerio del Espíritu. Eres transformado en la imagen de Jesús. A la imagen perfecta, al Dios invisible. ¿Estás entendiendo el privilegio de esto? De lo que significa este segundo ministerio. El primer ministerio, el de piedra, el de ley, los israelitas contemplaban la ley, se sabían pecadores y punto. Leen los 10 mandamientos y no alcanzo. Y leo toda la Torá y qué mal. Pero ahora no es así. Tú ves a Cristo, ves que Él es inmensamente superior a ti, inmensamente, infinitamente más santo que tú, y al mismo tiempo Él te toma la mano y te empieza a hacer más parecido a Él. Es un ministerio distinto, que ya no solo te muestra tu necesidad de Él, sino que te rescata de ti mismo, te transforma. El creyente verdadero, mis queridos, ve a Jesús, que no es solo la ley, Él es el dador de la ley. Él ve a Jesús y no solo se sabe pecador, sino que también somos perdonados y transformados. Es decir, el creyente verdadero, de acuerdo a este texto, tiene al menos 2 características básicas que es importante que tengamos en consideración. Primero, que el creyente verdadero ve a Jesús, mira a Jesús, tiene una relación diaria viva con Cristo. Y en segundo lugar, el creyente verdadero va dejando atrás el pecado, vive en santidad. Esa es la libertad. Si tú te dices ser creyente, pero no tienes una relación viva y diaria con Jesús, y no vas dejando atrás el pecado, no estás aún bajo el ministerio del Espíritu, sino que estás bajo el ministerio de la letra que mata. Nuestra labor como creyentes, la verdad es que es gloriosa, es preciosa. Nuestro mandamiento, ¿cuál es? Amar a Jesús, amar al Señor. Si cumplimos ese mandamiento, mirándolo todos los días, deleitándonos en Él, amándolo todos los días, vamos siendo transformados cada día a su semejanza y vivimos la perfección de la ley. No es una roca aplastante, sino que es la piedra del ángulo. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Vas de no en no, de opresión en opresión, de culpa en culpa? ¿Cómo es tu cristianismo? El ministerio del Espíritu te quita el velo para que puedas ver el rostro de Cristo y deleitarte en Él. Y mientras lo haces, eres transformado. Es el ministerio del Espíritu. ¿Qué cristianismo estás viviendo? ¿Qué cristianismo has vivido? El pasaje continúa y dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, el del Espíritu, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Ahí vamos por parte para que entendamos bien este pasaje. Dame la siguiente. Dice, puesto que tenemos este ministerio, ¿cuál? El del Espíritu, ¿sí? No el de la ley, sino esta transformación que hace el Espíritu en nosotros, que nos quita el velo, nos permite ver a Cristo y nos permite ser cada día más semejantes a Él. Segundo, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. ¿Por qué no desfallecemos? Porque hemos recibido misericordia, porque hemos sido amados, hemos visto el rostro de Cristo, hemos visto su mirada de misericordia. Y cuando alguien ve la mirada de amor y de misericordia de Jesús hacia nosotros, hacia mí, sus fuerzas son renovadas todos los días. No desfallecemos. Hemos experimentado su gracia inmerecida. Desfallece en el caminar cristiano aquella persona que no fija los ojos en Jesús, sino en sus propias fuerzas para poder cumplir la Biblia. Si tú estás enfocando en tus propias fuerzas para cumplir la Biblia, vas a desfallecer. Pero aquella persona que se dedica a mirar a Jesús y estar a sus pies como María y Marta, ¿se acuerdan? María a los pies de Jesús. Es renovada. ¿Estás desfalleciendo en tu caminar cristiano? ¿Sientes que ya quieres tirar la toalla, que quieres volver atrás, que quieres dejar todo? ¿No será
que no has vivido en realidad el verdadero ministerio del Espíritu? El verdadero ministerio del Espíritu que te conduce a deleitarte en Cristo simplemente, a amarlo, a estar con Él. Cuando alguien vive una relación diaria de oración, de lectura de la palabra, de buscar del Señor, de adorarlo continuamente, mirando el resplandor de la gloria de Dios, cuando alguien va haciendo eso continuamente no desfallece. Uno se puede caer, como dice después el texto para el próximo domingo, pero no desfallecemos. El brillo va aumentando día a día, día a día. Cuando alguien ve a Cristo y se deleita en Él todos los días, ya no necesita aparentar. Si tu vida gira en torno a qué es lo que piensan los demás, tal vez no estás mirando suficientemente el rostro de Cristo, porque cuando lo miras a Él, solo te interesa lo que Él piensa. Cuando el velo ha sido quitado, ya no necesitas hacerte el importante. Ya no necesitas que opinen bien de ti. Ya no necesitas ser visto en las redes sociales. Y todos los días viendo los comentarios, qué opinan de ti y de tus fotos. Ya uno no lo necesita cuando mira al Señor. Ya no necesito dar apariencia de ser un buen cristiano, ya no necesito nada porque lo tengo todo. Lo tengo todo. Tienes una relación con Cristo, el sol de justicia, el alfa, la omega. La verdad es que estamos saciados. Así que dice, no desfallecemos. Dame la siguiente. No desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Hemos renunciado al pecado oculto, al robo a escondidas, a la pornografía a escondidas, al engaño a escondidas, al ajustar la palabra a lo que yo creo, torcerla, omitir ciertos versículos que incomodan, todas esas carnalidades, ya no lo hacemos. No lo necesitamos. Estamos bien. Con el Señor estamos bien, aceptamos la Biblia tal cual como sale nomás. ¿Qué tanto vamos a pelear? Si con el Señor estoy bien. Ya no luchamos con la palabra de Dios. Porque nos sabemos amados. El Espíritu Santo nos ha quitado el velo, así que ahora podemos ver a Jesús y hablar con Él. Más aún ahora, mientras vamos hablando con la estrella resplandeciente de la mañana, el Espíritu nos va haciendo cada día más parecidos a Él, cada día más brillante, aumenta el brillo, aumenta el peso de gloria, dice Pablo mientras continúa el texto. Hemos recibido misericordia, así que no desfallecemos. No necesitas adulterar la palabra, querido. No necesitas ajustar la Biblia a ti. No necesitas hacer vista gorda de ciertos pasajes. Porque sabemos que la transformación de nuestras vidas a semejanza de la palabra no va a ocurrir por mis fuerzas. Va a ocurrir por el poder del Espíritu nomás. Y Él nos va a ir cambiando y nos va a ir ajustando a su palabra. Entonces, ¿para qué voy a luchar con la palabra? ¿Sí? No son mis fuerzas las que me van a cambiar. Nuestra única labor es mirar a Cristo y amarle. Y Dios va a hacer la transformación. Él la va a hacer. Así que en vez de adulterar y ajustar la Biblia, al revés, dice, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. En vez de ajustar la palabra, de luchar contra ella, no, dice simplemente manifestamos la verdad. Predicamos el Evangelio. Afirmamos lo que dice la Biblia, como estando en la mismísima presencia de Dios, y ahí cada ser humano decidirá de acuerdo a su conciencia. Pero no necesitamos callar, no necesitamos tener miedo, ajustar la Biblia según las ideologías del momento. Que el LGTB, que el fascismo, que el comunismo, que el derechismo, que el humanismo, que el feminismo, que el posmodernismo, y todos los ismos que hayan. Dan lo mismo. No, la Biblia no cambia. La palabra de Dios es eterna. Jesús reina hoy, ayer reinó y mañana seguirá reinando. No cambia. Entonces, miramos su rostro, no miramos las agendas del mundo. No me interesan las agendas del mundo. Porque las agendas van cambiando, pero el Señor no. Miramos su rostro, nos gozamos y manifestamos la verdad. Dice, no andamos con astucia, no adulteramos la palabra, sino que mediante la manifestación de la verdad, dice. Simplemente ahí nos recomendamos a la conciencia de cada cual. Está
este gozo en tu corazón? Analiza tu vida realmente con sinceridad. Lo que acaba de decir este texto, dame la siguiente, que dice 3 características del creyente. Que no desfallecemos, porque lo miramos a Él. ¿Estás desfalleciendo en tu caminar cristiano? Sientes que la carga es muy pesada. Tal vez no has entendido que te tienes que enyugar a Cristo. ¿Andas con pecados ocultos? No estás mirando el rostro de Cristo. Porque cuando uno ve su rostro, no hay nada que quede oculto. ¿Adulteras, ajustas la Biblia a tu vivencia, a la cultura? Si es así, déjame decirte que si están estas cosas presentes en nuestra vida, estamos mal. Estamos mal, estamos muy mal. Piensas que estás bien, pero no lo estás. Piensas que eres un buen cristiano, pero no lo estás. Arrepiéntete, porque Israel también pensó que estaba bien. Y por ahí muchos hombres pensaron que estaban bien. Y se abrió la tierra y se los tragó. El ministerio glorioso del Espíritu Santo, primero, te quita el velo para ver y amar a Jesús. Segundo, te va transformando día a día a su imagen, mientras vas disfrutando de Él. En cambio, dame la siguiente, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y ojo aquí, porque el diablo opera activamente para cegarnos, ¿no es cierto? ¿Para que qué? Para que no veamos la gloria de Dios, para que no veamos a Cristo. Alguien que no tiene el Espíritu no logra ver a Jesús. Los cegados por el diablo, ¿pueden ver la Biblia? Sí, pueden ver la Biblia. ¿Pueden aprenderse sus historias? Claro. Incluso pueden aprenderse la doctrina. ¿Pueden ver la iglesia y asistir fielmente? Sí, claro. Los cegados por el diablo pueden servir en el comedor abierto y hablar como cristianos. Claro que sí. Qué bueno que sirvan en el comedor abierto, pero no es algo que sea lo definitorio de tu fe verdadera, ¿me entiendes? Pueden hacer todas esas actividades externas, evangélicas, sin mayor problema. Pero lo que no pueden ver es el resplandor del evangelio. ¿Y cuál es el resplandor? La gloria de Cristo. La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No logran deleitarse en Él. No logran tener una vida diaria de gozo en Él. No lo logran. Amados, el llamado del evangelio no es un llamado a la ley. No es un llamado a la moral y las buenas costumbres. Ese no es el evangelio. Es un llamado a una relación personal con Jesús. Esta es la vida eterna, dijo Él. Que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Es decir, el cielo no es solo un lugar. Es principalmente una persona, es estar con Jesús. Si tú eres creyente y no tienes una relación personal con Cristo, te va a cargar el cielo. Te va a cargar. Porque en el cielo el centro es Jesús. Y todo gira en torno a Él. Y si no tienes una relación con Cristo, tampoco vas a entrar al cielo. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si yo fui a la unión cristiana. Y Él puede decirte, pero no te conozco. Fíjense la respuesta, no te conozco, una relación. En cambio, si tienes una relación de intimidad y gozo con Él, aún estando en el mismísimo infierno, tendrías gozo, porque estás con el sol de justicia. Si tus circunstancias actuales son infernales, yo no conozco tus circunstancias, pero supongamos que son bien cercanas al infierno. Son circunstancias infernales, dolor, enfermedad, carencia, maldad. Lo que necesitas no es el cambio de circunstancias, sino que a Jesús. Necesitas mirarlo a Él, estar con Él. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice la palabra?
Con Él estamos en luz, estamos consolados. No temeré mal alguno. Estando con Él, aún en el infierno, tendrás un cielo en el alma. Porque Jesús es el cielo. Eso es el ministerio del Espíritu. Quitar el velo. Quitar el velo. Por eso, amados, dame la siguiente. No nos predicamos a nosotros mismos. Cuando nos paramos acá delante en el púlpito, no hablamos de nuestra vida personal. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Esa es la predicación de la palabra. Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En el primer día de la creación no había nada. Nada. No había átomos, no había materia, no había tiempo, no había espacio, nada. Solo Dios. Y dijo, sea la luz, y fue. ¿Te imaginas ese milagro? ¿De dónde salieron los fotones? Ni idea. De Dios. Es tremendamente incomprensible, glorioso ese primer milagro. De la nada, de repente, surge el todo. Por obra y el poder del verbo de Dios, la palabra de Dios. Bueno, la Biblia toma ese milagro y dice, así de espectacular fue tu conversión. Así. No fue un milagro menor. Tal vez tú miras para atrás y dices, bueno, sí, es que... No, dice, esto es espectacular, es imposible, dice la Biblia, que en un inconverso se convierta, que el velo se ha quitado. En una persona que tiene un corazón de piedra, que está cegada por el diablo, que el mundo lo oprime, que no está... Es imposible que vea a Cristo. Pero así como el primer día Dios dijo sea la luz, así Dios proclamó la luz sobre tu vida. Y dijo un día sea la luz y viste a Jesús. Y lo viste. Y resulta que antes de eso, tú mirabas a Jesús y era un buen hombre, un gran maestro, una buena persona. Pero de repente el velo fue quitado y te diste cuenta que no era solo eso. Que no era solo eso. Algo pasó en ti, ese milagro de ver. No es por el libre albedrío humano. Aún estás ciego. Es imposible que el ser humano, que es tinieblas, pueda crear luz. La luz solamente viene de la luz, no de la oscuridad, no de un corazón en tinieblas. Por eso, dice ahí, Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Él lo hizo. Él te dio luz. No te convertiste tú a ti mismo. No quitaste el velo tú a ti mismo. Es un milagro del Espíritu. El ministerio glorioso del Espíritu. ¿Y para qué? ¿Qué sucede a una persona cuando Dios hace ese milagro? Entiende toda la ley, se sabe todo de memoria, la vive. ¿Qué sucede? ¿Para qué? El texto dice, para iluminación, se te enciende la ampolleta, se te quita el velo. ¿Pero de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Cristo. De repente lo que pasa es que tú miras el rostro de Jesús y te das cuenta que no es solo un buen maestro. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Aquella persona que es iluminada por Dios ve el rostro de Jesús, ve el rostro que antes le parecía el rostro de un simple carpintero, de un profeta, qué sé yo, de un iluminado. Ahora de repente lo ve y ve que tiene ojos de fuego. Y se da cuenta que ese rostro brilla con la mismísima gloria de Jehová. Jesús es Jehová. Jehová es Dios. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ves que Él es Dios? Amados, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? El verdadero cristianismo es relacionarse viva y activamente con Jesús, Dios hombre. Ese es el verdadero cristianismo. Deleitarse en Él, buscarlo a Él, priorizarlo a Él, escucharlo a Él, vivir para Él. Jesús, Dios y hombre. Él es nuestra religión. No son las instituciones. No son las reglas humanas. ¿Ese es tu cristianismo? ¿No será que has fijado tu rostro en otras glorias secundarias que te han asombrado y por eso vienes domingo a domingo? ¿Fijaste el rostro tus ojos en el rostro de Moisés y por eso vienes? Pero en el rostro de Moisés la gloria desaparece.
Se desvanece. Te ha asombrado la Biblia, así que vienes. Te ha asombrado el amor y el gozo del pueblo, así que vienes. Te ha asombrado la alabanza. ¿Te gusta la alabanza acá? Así que vienes. Te ha asombrado la predicación, así que vienes. Pero resulta que estás perdiendo lo principal. Porque todas esas cosas son buenas, pero son glorias secundarias. Son glorias secundarias. No fijes la vista en el rostro brillante de Moisés, en el rostro de los hombres, de la música, de las cosas secundarias, porque ese brillo no es propio, se desvanece. Sin sol, la luna es solo tierra oscura, no tiene brillo. Asimismo, sin el sol de justicia, Jesucristo, nosotros, la unión cristiana, solo es una luna, un pedazo de polvo. Nada. Amados, fija tus ojos en Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, el punto más brillante de la gloria del Señor. Que esa sea tu vida, que esa sea tu religión. Que ese sea el centro de lo que tú haces. Y brillarás eternamente, dice Daniel, como las estrellas del cielo. Vamos a orar. Señor, perdónanos por fijar la mirada en el rostro de Moisés, cuando eres solo hombre. Por fijar la mirada en tablas de piedra, cuando son solo piedra. Por fijar la mirada en las cosas pasajeras, cuando en realidad el velo nos ha sido quitado para relacionarnos contigo, Jesucristo. Qué privilegio, qué honor. Queremos fijar los ojos en ti, Jesús, y ser renovados cada día a tu imagen y semejanza por el poder del Espíritu, mientras nosotros disfrutamos en ti. En el nombre de Jesús, amén.